ustedes ven, vamos caminando en el capítulo 4, capítulo 5 del libro de Hebreos. Y bueno, el apóstol, el escritor de Hebreos, cuando empieza a hablar, acuérdense que la semana pasada disfrutamos un poquito del mejor sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Es maravilloso. Entonces el escritor de los Hebreos empezó a introducirse a esa superioridad sacerdotal de Cristo. La semana pasada disfrutamos entender un poquito más cómo es que nosotros no solamente fuimos perdonados, sino precisamente porque nuestro Señor Jesucristo fue el sumo sacerdote o es el sumo sacerdote, y la sangre que fue depositada no fue de unos animalitos, sino fue su propia sangre. Entonces pues el efecto es mayor. Amén. Pudimos meditar o pensar un poquito de que en aquellos sacrificios del antiguo pacto, que eran una sombra, una figura, también el sacerdote del antiguo pacto era una sombra, era una figura de Cristo. Ahora nosotros que tenemos y disfrutamos la realidad de Cristo, pues nosotros podemos y debemos aprovechar esta realidad. En aquellos sacrificios antiguos se les podían ellos disfrutar un tiempo de perdón, pero de un perdón parcial, temporal, un perdón que solamente les permitía tener un momento de momentos de vamos a llamarle de bendición, de bonanza, pero después de nuevo eso se terminaba por consecuencia del pecado. Ahora nosotros meditábamos que por la obra de Cristo, entonces para nosotros no solamente era el perdón, sino por su sangre y por su obra perfecta, por su sacrificio perfecto y único, sin necesidad de que hubiera otro sacrificio más. Entonces también para siempre nosotros habíamos sido perfeccionados. Entonces ahora nosotros podemos disfrutar perfección. Y cuando se habla de perfección en la Escritura, perfección podemos ponerle como sinónimo obediencia total. Esa obediencia perfecta es igual a es precisamente perfección. Y también otro sinónimo de perfección es justicia, ¿verdad? Es justicia. Entonces, cuando el escritor de Hebreos empieza a arribar a el orden sacerdotal al cual nuestro Señor Jesucristo perteneció o pertenece, que es según el orden de Melquisedec, entonces es cuando ahí se detiene. Y me llama la atención porque está bien padre. Todos los que estábamos leyendo nos encanta, ¿no? Es como cuando estás viendo una película que está buenísima y tú dices, órale, qué bien, entonces vamos escalando, vamos avanzando. Fíjense lo que se nota en esta carta, ¿no? Se va escalando en el entendimiento, se va avanzando, pero en ese momento en el que se avanza, hay un punto en donde el escritor de Hebreos se detiene cuando está a punto de arribar a asuntos que tienen ya que ver con la justicia, no la justicia del hombre, no las obras humanas, sino todo el efecto de la justicia de Dios en nosotros. Cuando empieza a entrar a ese punto, entonces se detiene y hace una exhortación, me parece fabulosa. Qué bueno que está, qué bueno que existe, y qué bueno que hoy podemos meditar en ella. Entonces, a esta clase yo le puse, pon allí si gustas ponerle de la misma manera, yo le puse de la niñez a la madurez. De la niñez a la madurez. Amén. De la niñez a la madurez. Es de nuevo otro cruce. Y aquí yo quisiera, porque hemos estado hablando de diferentes cruces que se ven en esta carta, y me parece que este es un cruce fundamental, Si algo, creo yo, ha sido un gran problema,
en cada generación es esa resistencia, escuchen esto, lo voy a decir de esta manera, es esa resistencia a cruzar de la ignorancia al conocimiento, esa resistencia de cruzar de la niñez a la madurez. Amén. Y esa resistencia nos ha traído muchas dificultades, muchísimas. Yo casi puedo decir que el mayor problema que tiene la iglesia en nuestra generación es de inmadurez. A mí me parece que es el mayor problema, la inmadurez. Porque la inmadurez contiene, escuchen esto, la inmadurez contiene el no querer conocer. O sea, es una inmadurez no natural, no de temporada, porque en temporadas todos pasamos por inmadurez, sino es una inmadurez intencional. Es una inmadurez provocada por el no querer conocer, el no querer avanzar, el no querer crecer. Ese no querer crecer, no querer avanzar, no querer conocer, nos ha traído enormes consecuencias. Entonces, hoy quisiera que retomemos, amén. Así que te invito para que juntos podamos meditar esta palabra que vamos a leer en el libro de los Hebreos, capítulo 5, del versículo 11 al 14, ¿vale? Y podamos leer y meditar en esto que nos deja el Señor a través de esta carta. Me parece muy actual, como lo otro que estábamos leyendo, me parece muy pertinente para nosotros el día de hoy. Yo pastoreo una congregación, administro lo que el Señor nos ha dado, y una de nuestras más grandes preocupaciones, yo creo que de cualquier pastor, de cualquier edificador, es que las personas vayan a la madurez. Cuando uno ve que eso no sucede, ya con el tiempo, al principio uno no lo toma tan en cuenta. Uno como que puede decir, bueno, es inmadura esa persona, no pasa nada. Bueno, es inmaduro. Bueno, seguramente madurará. Pero después de tiempo que ya llevamos caminando en esto, nos hemos dado cuenta que es terrible, y por eso nos preocupa cuando las personas notamos que no quieren cruzar de la niñez, no quieren salir de allí, se quedan en el infantilismo y no quieren arribar a esa vida maravillosa en madurez. Entonces, cuando ya uno ve las consecuencias y lo que sabemos, cosas inevitables que pasan en la inmadurez, ¿qué pasan? Piensen nada más qué cosas son inevitables que pasan en la inmadurez permanente. Bueno, pues hay un montón de caídas, hay mucho llanto, hay mucho berrinche, hay mucho descontento, hay mucho egoísmo, hay mucho celo, hay mucho pleito, hay mucha rebatinga, decimos en México. En la inmadurez hay mucho individualismo, y entonces cuando empezamos a notar mucho de eso, muchas veces, fíjense, lo atacamos mal, ¿verdad? En otro tiempo, cuando todo eso surgía, le echábamos la culpa al diablo y decíamos, es que el diablo, mucho chisme, por ejemplo, ya vieron, me acordé del diablo y luego metí el chisme. Es que cuando corría todo eso en una congregación o en estas congregaciones, luego metíamos al diablo, ¿verdad? Y decíamos, a ver, espíritu de chisme, fuera. Y también la hermana que tiene ese espíritu, fuera. Y el espíritu, echábamos al espíritu de Jezabel, echábamos al espíritu de Judas, echábamos todos los espíritus, y por eso fallábamos, no había ningún efecto, porque realmente no tenía que ver con espíritus, esto tenía que ver con inmadurez. Ese es el resultado natural. Si tú eres un líder, eres un pastor, y de casualidad estás aquí, me estás escuchando, y ves que florece todo eso que acabo de mencionar,
no te rompas la cabeza, es sencillo el diagnóstico. Eso es consecuencia de inmadurez. Eso es consecuencia de inmadurez. Lo vuelvo a repetir, eso es consecuencia de inmadurez. Entonces, qué buena palabra nos muestra hoy el Señor, porque ahora, ¿qué es lo que vamos a ver y aprender? Vamos a ver, vamos a meditar. ¿Qué es lo que nos dice con respecto a esto y cómo es que si queremos cruzar, si queremos avanzar, que de hecho se nota que aquí el escritor eso es lo que quiere enseñarles que no se detengan, que la vida que portan es una vida de avance, la vida que portamos es una vida de progreso, es una vida de avance, es una vida de progreso, es una vida que no tenemos nosotros que obstruir para que se desarrolle. Ya la tenemos en Cristo, amén. No es algo que pidamos para que Dios nos dé, ya nos dio su vida, pero queremos que esa vida se desarrolle y crezca en nuestra alma y empiece a producir el avance, la victoria y empiece a producir el progreso que esta vida da como fruto natural. Amén. Yo en la mañana decía, hice un pequeño comentarito en la reunión de mañana y yo lo único que decía era que qué importante, y lo voy a adaptar ahorita, fíjense, qué importante es que esta vida se desarrolle, y porque esta vida cuando se desarrolla produce en nosotros ser un buen padre, ser una buena esposa, ser buenos hijos, y cuando esta vida se desarrolla, y esta vida vive en el diseño, o sea, y nosotros edificamos y vivimos en el diseño, esta vida inevitablemente es manifestada superior a lo que el mundo le llama vida. La vida que portamos, chicos, es superior a lo que el mundo ofrece. Es superior a lo que el mundo postula como vida. La vida que tú y yo tenemos, vivida, caminada en el diseño eterno, inevitablemente, si caminamos en el diseño, dará los resultados del diseño. Yo hace un rato hablaba con mi hijo y le decía, mira, hijo, no hay pierde, no hay pierde. Si no nos salimos del diseño, la consecuencia, así como un arquitecto, imagínense, como un arquitecto que me trae unos planos, imagínense que me los da a mí o te los da a ti y te dice, aquí están estos planos, por favor, edifica conforme a este plano. Pero a lo mejor tú eres un poco curioso y le dices, ¿y cuál es el resultado si yo lo hago de acuerdo a este plano? Entonces el arquitecto te dice, mira, aquí está esta maqueta. Las maquetas son para eso. La maqueta es para que la gente pueda ver el producto terminado, pero aun cuando no inicia, pero ya está terminado y entonces la gente puede ver, wow, qué bonita construcción, yo quiero esa casa, quiero verla. Es sencillo, la vas a ver solamente que no te salgas del diseño de estos planos. Así que edifica conforme al diseño, no te salgas de los planos y el resultado que vas a tener va a ser esa casa hermosa. Es lo mismo que pasa contigo y conmigo. Si el problema es que nos salimos de los planos, el problema es que nosotros inventamos nuevos planos o le metimos a los planos, los quisimos modificar y entonces no queremos construir. Entonces, a un niño, escuchen esto, tampoco le interesa construir. A un niño no le interesa edificar. A un niño le interesa mucho jugar, un niño disfruta mucho ensuciándose, echándose al lodo, levantándose, no se preocupa si la ropa se le ensució, solo cuando ya vaya a entrar a su casa, como me pasaba a mí, y después ya venía la regañada y otras cosas más, ¿verdad? Y sé que algunos de ustedes también saben de lo que estoy hablando, pero un niño, fíjense qué importante es transicionar de la niñez a la madurez, porque incluso hablamos nosotros mucho de edificación, y miren, yo les voy a decir una cosa, en la niñez, y vuelvo a repetirlo, y voy a repetir mucho esto, porque de esto se trata lo que quiero hablar hoy, en la niñez no nos interesa edificar,
Así nosotros le digamos, edifica, mira, somos edificadores, todos estamos edificando y siendo edificados, todo lo podemos decir, pero si la persona no quiere cruzar de la niñez a la madurez y se queda voluntariamente en esa estancia que era temporal, nosotros no, ¿por qué era temporal? Porque todos, vuelvo a decirlo, todos pasamos por esa estación, todos fuimos niños, chicos, amén, todos fuimos niños. Miren, yo recuerdo, ahorita me estoy acordando de algo que me pasó de niño, cuando estaba yo apenas iniciando el evangelio. Recuerdo que iba subiendo yo unas escaleras y en eso me detengo porque escucho que el pastor estaba hablando de mí. Y entonces me detengo y entonces escuché y dijo algo que no estaba muy bueno de mí. Y no tiene ni idea yo, mi corazón estaba así como que, no, yo casi, de ahí yo quería mejor hacerme mormón. Dije, ya, mejor me voy con los mormones, ellos nos tratan bien y a lo mejor hasta me hago güero. Y me pegó durísimo y estaba yo acá, pero increíble, bueno, porque hice algo que a lo mejor también, bueno, algunos no lo hacen, ¿no? Pero sí fui, y déjenme quitar los ruidos de estos, porque si no, porque sí fui y ¿dónde? Aquí está. Y entonces lo que sí tuve como que el valorcillo de ir y platicarlo con él y se lo pregunté y bueno, ya se arregló el asunto. Pero ¿qué es lo que quiero decir? Esas cosas pasan, entonces escuchas que alguien dice algo de ti, te prendes, te enojas, te molestas y quieres tú, de mí nadie va a hablar. ¿Cuántos estuvieron en esa estación? De mí nadie va a hablar. Yo sí le voy a decir que de mí nadie habla. Y yo siempre digo, cuando la gente dice de mí nadie habla, ¿lo logra? Cuando la gente dice de mí nadie va a hablar, mi pregunta es, ¿lo logras? Obvio, la respuesta es no. No, tú no puedes controlar lo que la demás gente hace. Claro, de niño, en el infantilismo, uno cree que le puede callar o cerrar la boca a las personas, uno cree un montón de cosas, y ya cuando maduras dices, es imposible, mejor no lo tomo en cuenta, mejor perdono, mejor le amo, y mejor hasta oro, ¿no? Y todo eso. Pero bueno, entonces, qué importante es madurar. Pon allí. Vamos a leer, ¿les parece? Todos hemos pasado por la niñez. Estamos hablando de que no te quedes allí. Amén. Estamos hablando de que avancemos. Crucemos. No te quedes allí, porque tiene efectos. No avanzar tiene efectos. De hecho, ya vimos el primero. El primero fue, escribe allí, que el escritor de Hebreos no pudo seguir con la revelación que les quería comunicar. Entonces, la niñez no permitió a ellos escuchar lo que Dios les quería enseñar y a nosotros. Fíjense, ellos dirán, como muchos dicen, yo no le hago daño a nadie. Sí, soy un infantil, pero yo no afecto a nadie. Soy infantil yo y solamente yo. Fíjense, yo y solamente yo. No es cierto. Nuestro infantilismo afecta no solo a los que nos rodean. En este caso de los hebreos, afectó hasta otras generaciones. ¿Quiénes? Nosotros. Hoy nosotros no tenemos algo que el escritor de Hebreos les quería enseñar y no se los enseñó por su niñez. ¿Amén? Entonces no solo fueron afectados ellos, sino también fuimos afectados nosotros. Nosotros debíamos de haber sabido eso, pero por los primeros receptores que no fueron aptos para recibirlo, ahora nosotros no tenemos eso que probablemente debía de haber estado en el conocimiento de esta generación. Así que pongámosle mucha atención y pongámosle mucha importancia, porque me parece que de lo que estamos hablando no solo tiene que ver la salud de nosotros, de nuestra generación, sino la salud de la siguiente generación. Nunca olvidemos que estamos dejando una plataforma. Nunca olvidemos que estamos dejando una plataforma y que estamos venciendo a nuestros gigantes, estamos venciendo a nuestros obstáculos, porque no queremos que la siguiente generación
se tarde con lo mismo, con lo que nosotros nos desgastamos toda la vida. Lo que queremos es que la siguiente generación avance. Amén. Si tú estás de acuerdo conmigo, te invito para que le des ahí corazoncitos o no sé, o como quieras y que digas amén o sí, así es, tienes razón. Jorge, me encantaría que pusieras algo. Amén. ¿Están de acuerdo conmigo? Eso queremos que suceda. Tú y yo no sabemos cuánto tiempo más estemos acá en esta tierra. Lo que sí sabemos es que queremos que nuestra siguiente generación no batalle con lo mismo que nosotros batallamos. Queremos que la siguiente generación vaya empezando en una plataforma en donde nosotros terminamos y que ellos allí puedan empezar y entonces puedan alcanzar otros niveles en el propósito eterno del Padre. Eso es lo que anhelamos, eso es lo que queremos, eso es lo que nos debería, si tú gustas, nos debería de quitar el sueño. ¿Cómo es que nunca olvides esto? Mira, los obstáculos que tú vences, los gigantes que tú enfrentas y vences, no se los vas a dejar a la siguiente generación. La siguiente generación no va a batallar con ello. Entonces son bien importantes que nosotros hagamos una gestión responsable de nuestra vida. Amén. Entonces, por ejemplo, hablando de esto, no podemos mostrarle, no debiéramos dejarle a la siguiente generación, escuchen esto, una generación inmadura. ¿Qué pasaría si nuestra generación en su mayoría fuera inmadurez? ¿Se imaginan el problema que le dejaríamos a la siguiente generación? La siguiente generación tendría que estar batallando con todo lo que dije hace un rato. Va a estar batallando con carnalidad, con mucho ruido, va a estar batallando, ya dije, con muchas caídas, con mucho lloriqueo, con mucha ofensa, con muchos celos, con muchos gritos, con cosas que los van a distraer y les van a hacer perder tiempo, y ese tiempo es valioso, porque el tiempo que Dios nos ha dado es para crecer y abundar en el propósito del Padre, para que hagamos lo que nos corresponde en el propósito como generación. Amén. Entonces vamos a leer Hebreos 5 del 11 al 14. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir. ¿De qué tenía mucho que decir? Escribe allí del orden sacerdotal de Cristo, que es según Melquisedec, rey de justicia. Fíjense. De esto tengo mucho que decir. ¿Por qué está diciendo tengo mucho que decir? Lo que quiere decir es, es la esencia. Esto es lo mejor. Claro, siempre se tienen que tratar muchas cosas para poner una base, porque las verdades eternas bien fundamentadas son las que te van a dejar a ti pensamientos gobernantes y principios legales, no legalistas, sino verdades legales, bien fundamentadas, en dónde estás parado en tu realidad espiritual. Entonces él está poniendo una base, pero cuando llega el asunto de la justicia, él entiende, aquí a estos amigos no me van a entender, y el problema es que de la justicia, de eso es de lo que tenemos mucho que decir. Hay mucho que decir de ello, pero no me van a poder entender porque dice, porque es difícil de explicar. Además, claro, por supuesto, si tú y yo sabemos que yo he visto incluso políticos, excelentes oradores, que cuando incluso los paras muchas veces en un púlpito, se ponen a temblar y tú dices, ¿por qué está temblando ese hombre si lo pasamos a que saludar a la congregación? Ya sabemos que nos van a mentir, ¿no? Pero luego a veces, antes lo hacíamos, ¿no? Y ellos se ponían como temblorosos y hablan muy bien, pero hablar de las verdades divinas, hablar de los asuntos eternos, hablar de nuestra realidad espiritual, para eso no se necesita intelecto, para eso se necesita espíritu y para eso se necesita vida.
Entonces, lo complejo es porque es difícil de explicar, porque son asuntos que no pasan por la mente, son asuntos que de hecho, para muchos conceptos mentales, para muchas cosas que están en la gente establecidas, son contrarios. Entonces, qué importante es que entendamos, dice, es difícil de explicar. Y luego, ¿por qué dice difícil de explicar? Porque, escuchen esto, porque si ellos están en la calidad de niños, entonces ellos no están operando en la mente espiritual. Ellos mayormente están operando en la mente terrenal. Entonces, enseñar principios eternos, verdades eternas a mentes terrenales es infinitamente más complicado. ¿Sí me explico? Si de por sí es difícil verbalizar las verdades eternas, amén, a personas espirituales, o sea, decir verdades espirituales a personas espirituales es difícil, decir verdades y enseñar verdades eternas y espirituales a personas gobernadas por mente terrenal es imposible. Entonces el escritor se detiene y dice, yo tengo mucho que decir de esto, de cómo opera el Cristo eterno en justicia y cómo es que ustedes también deben operar de la misma manera, porque acuérdate que ellos enseñaban que somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Entonces dice, pero en esa condición, de por sí esto es difícil de explicar, pero si ustedes aparte, sigo en el versículo 11, os habéis hecho tardos para oír, imagínense, si aparte se hicieron tardos para oír, entonces estamos en un gran problema, Voy a leerlo completo y después voy a hacer algunos énfasis, amén. Lo leo a partir del 11. Acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Increíble, ¿no? Increíble. Repito, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué es lo que está haciendo el autor de Hebreos? El autor de Hebreos está exhortando en razón de qué. Voy a ser claro en esto y espero que si sientes que hay una pedrada para ti, sí es para ti. Voy a tratar de ser lo más directo porque creo que lo necesitamos. Aquí específicamente el escritor de Hebreos está haciendo una exhortación porque literalmente lo que está diciendo es que ellos están tardos. O sea, tienen el tiempo, escribe allí, tienen ya el tiempo en el que deberían de. Tienen el tiempo en el que deberían de estar en otra condición, pero no han querido avanzar. O sea, ya tiene bastantes años que conocen el evangelio. El otro día yo platicaba con personas y les decía, es que tenemos acá un problema, porque acá hay gente que dice, pastor, yo tengo poquito tiempo, apenas tengo 3 años en Cristo. Entonces, ¿cuándo es poquito tiempo? ¿Cuándo es mucho tiempo? ¿3 años es poco tiempo? ¿Será mucho tiempo? ¿Quién define eso? Además, cuando conocemos esta realidad de que tenemos en Cristo, precisamente por su justicia es la condición perfecta en la que Él nos pone, escucha, es que justicia es bien difícil de definir, por eso Él decía, tengo mucho que decir de la justicia,
hoy hemos cometido un error porque a la justicia le hemos dejado como una doctrinita, como una doctrina. No, justicia es muy difícil de definir. Justicia es una condición eterna. También, dentro de muchas cosas, es una condición eterna perfecta, escucha esto, en donde precisamente Dios te hace perfecto, o sea, te hace justo, o sea, te pone en la condición perfecta para que puedas recibir todo lo que Dios quiere darle a sus hijos, o sea, todo lo de Él. Amén. Entonces, o sea, imagínate que entonces a lo que el apóstol quería arribar aquí, dice, no puedo enseñarles esto porque ellos ni siquiera comprenden, ni siquiera saben la condición que tienen, la nueva condición en la que ahora están en Cristo Jesús. Entonces, para el tiempo, ahí va yo a decir esto, fíjate nada más, nos revienta la cabeza. ¿Por qué digo que nos revienta? Nos revienta porque todo lo que Dios tiene para ti ya te lo dio desde el principio, desde que su vida entró en ti. Todo lo que tú ibas a necesitar ya está. Nomás imagínate qué paquete. Entonces, cuando nosotros decimos, porque tendemos en la religión, ahí sí le echo la culpa a la religión, nos metió en procesos muy largos. Entonces esos procesos largos pareciera que, y además la religión nos metió otras ideas incorrectas, como que hay cosas que poco a poco las vamos adquiriendo. No, cuando conoces la justicia de Dios, o sea, cómo es que el Señor, todo lo de Él ahora está depositado en ti, o más bien está depositado en nosotros. Cuando lo entiendes, dices, wow, o sea, a ver, ¿qué me está diciendo usted? Que aunque la vida de Dios, el Señor me rescató hace una semana. Usted me está diciendo que a mí que me rescató hace una semana, tengo lo mismo que aquel que predica y anda por todo el mundo y le sirve al Señor para su propósito. O sea, tenemos lo mismo, usted que es pastor, o sea, tenemos lo mismo. La respuesta es sí, lo mismo, el mismo depósito que es Cristo, lo tenemos todos dentro. Maravilloso. Cuando uno entiende cuando esos golpazos llegan a nuestra mente, entonces cuando uno dice, caray, creo que sí, creo que es urgente avanzar, creo que no nos podemos detener. ¿Sí me explico? Entonces, ahí es donde uno ya a uno mismo, debiera uno cuestionarse, ¿qué tan sano y qué tan correcto es que yo esté en esos procesos tan largos? ¿Qué tan correcto es que yo diga, tengo 3 años y soy nuevecito, tengo 2 años y soy nuevecito? A mí me sigue impactando el ejemplo de la primera iglesia, la primera, que no es, el otro día yo enseñaba en un congreso, digo, a lo mejor me equivoqué, espero que no, porque lo estudié muy bien. Esa iglesia, y además tengo un fundamento para decirlo, la iglesia de los Hechos no es un modelo de iglesia. Le hemos tomado como modelo, es que ellos hacían esto, nosotros lo hacemos, ellos hacían esto, nosotros lo hacemos. No es un modelo. Y tampoco, y te voy a decir otro detalle, a la iglesia de hoy el Señor no la quiere regresar a la iglesia primitiva. Hay una secta por allí que eso postula, que ellos son la restauración de la iglesia primitiva. No, Dios no nos quiere regresar a ser como la iglesia primitiva, no, porque esa iglesia, escuchen eso, esa iglesia no es el modelo a seguir. Esa iglesia lo que nos está mostrando es lo que Dios puede hacer. ¿Me escucharon? Lo que Dios puede hacer con una iglesia que le da lugar a la vida y que se rinde a la vida de Dios y que esa vida la gobierna. Entonces vemos el liderazgo que empieza a surgir, empezamos a ver el fruto que empieza a dar, empezamos a ver el avance que empieza a tener y empezamos a ver cómo, fíjense, en tan poco tiempo, ellos conquistaron ciudades, conquistaron reinos, conquistaron naciones y prácticamente todo el mundo escuchó de Cristo en esa iglesia en menos de un siglo. Entonces, cuando nosotros decimos en 3 años, yo tengo apenas 3 años,
Yo tengo apenas 5 años. Bueno, usted ya tiene 30. Ay, denos su testimonio porque usted tiene 30. Y ahí está el hermano, yo 30 años en mi caminar. Y está bien, o sea, no está mal. Solo lo que yo quiero decir es que algo está pasando, algo no estamos haciendo bien. ¿Por qué? Porque si todo el depósito está desde un principio, ¿por qué tenemos procesos tan largos? Bueno, eso ahí lo dejo. ¿Por qué procesos tan largos? Me parece que el Señor nos está haciendo una excelente exhortación. La iglesia, lo digo, la iglesia primitiva tiene ejemplos de personas que en poquito tiempo empezaron a liderar, en poquito tiempo ellos dijeron y ya abrieron su casa, no necesitaron que les estuvieran tratando de convencer y están pensando, no, es que si yo abro mi casa y luego, ¿qué voy a hacer? Yo tengo mi vida, ¿han escuchado? Es que yo tengo mi vida. Y bueno, el pastor lo hace porque pues como el pastor a eso se dedica. Tenemos todos esos pensamientos y yo pues tengo mi vida, yo los fines de semana hago esto, los fines de semana hago aquellos, yo tengo mi vida, es que yo tengo mi vida y cuando hacemos eso, no estamos diciendo más que precisamente, realmente esa es la verdad. Tú tienes tu vida, por eso la vida de Dios no tiene espacio allí. La vida de Dios no tiene espacio. Entonces, aquí vemos que el apóstol está diciendo, hace ya bastantes años que conocen el Evangelio y todavía no han salido de lo básico. Ya tienen muchos años que conocen el Evangelio y no han salido de lo básico. Siguen siendo como niños. Y como un niño que no sabe diferenciar entre lo bueno y lo malo, ustedes también están igual, no saben diferenciar entre lo bueno y lo malo. Y aquí nos encontramos, insisto, con un problema que siempre ha tenido la iglesia generación tras generación. ¿Cuál es ese problema? Y aquí está mi diagnóstico, escribe, el de la iglesia que se niega a crecer. Es esa iglesia que se niega a crecer. La queja del escritor de Hebreos es que hacía mucho tiempo que conocían el Evangelio, pero seguían siendo bebés. Lejos todavía, se nota que el escritor todavía los ve lejos de la mayoría de edad. El contraste, y empieza él a dar un contraste entre el maduro y el niño, entre el alimento del niño y el alimento del maduro. ¿Se acuerdan? El alimento del niño, dice, es la leche, y el alimento sólido para el maduro. Y vemos que no solamente aquí en la carta de los Hebreos se mencionó esto, sino se mencionó en diferentes lugares. Se repitió, por cierto, en muchas ocasiones en las cartas a los Corintios. Qué curioso, pues por supuesto, porque si algo pasó en Corinto, si algo pasó con la iglesia en Corinto, voy a decirlo incluso así, si algo salió mal con esa iglesia, fue que ellos se estacionaron en la niñez y no quisieron cruzar, porque este es un cruce fundamental en la vida de los hijos de Dios, porque la vida que portamos es una vida que va en avance y va en crecimiento. La vida que portamos, que es la vida de Cristo, a esta vida me refiero. Cuando escuches que diga yo, la vida que portamos, me estoy refiriendo a la vida de Cristo, la vida Zoé, la vida eterna que tú tienes. Esta vida que tenemos es una vida que avanza, es una vida que siempre te va a llevar al límite ¿para que te enfrentes a algún reto y veas cómo esta vida gobierna y cómo esta vida vence? Esta es una vida que te va a llevar y que cuando esta vida tiene espacio, o sea, cuando tú te rindes a esta vida te va a llevar a donde tu mente nunca imaginó llevarte. Eso es lo que pasó con la iglesia primitiva. Ellos llegaron, hicieron cosas que no se imaginaron que podían hacer y que podía suceder. ¿Por qué? Porque fue en la expresión de la vida de Dios. Y ante todas las limitaciones que ellos tenían, ellos no tenían muchas facilidades que hoy tenemos nosotros, pero el poder de la vida es extraordinario. Pedro lo decía así, primera de Pedro 2:2, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Para qué? Escuchen esto. ¿Para qué es la leche espiritual? Porque luego leemos estos pasajes, sí, decía como niños la leche espiritual. No, espérate, pero ¿para qué es?
no, gracias pastor por el alimento espiritual. Yo veo que a la gente le encanta, ¿verdad? A la gente que le encanta que le alimenten, a la gente le encanta que le den, a la gente le encanta que le edifiquen. Yo doy gracias porque siempre hay alimento en la casa, nuestro pastor siempre nos edifica. No, pero espérame, es que a ver, estamos todavía cortos. ¿Para qué? Fíjate lo que te voy a decir. Fíjate qué responsabilidad tenemos. Damos gracias a Dios hoy por los edificadores. Yo doy gracias a Dios por los edificadores. Pero eso es una gran responsabilidad a la cual Dios ya me está llamando. Porque todos estos edificadores que hay hoy, extraordinarios, yo sigo diciendo que como nunca. Me parece que somos una generación verdaderamente privilegiada por lo que el Señor está enseñando en toda su iglesia, en todo el mundo. Yo soy un convencido, creo, que como ninguna otra generación, esta generación está siendo inundada de verdades eternas, poderosas. Pero esas verdades, ¿para qué son? Ahí el punto es, ¿para qué son? Para que yo diga, qué buen pastor tengo, porque siempre me predica y no falta su palabra. Y ahora como hasta lo tengo en internet, ahorita no puedo escucharlo, pero ya mañana que esté en el baño, haciendo del baño, ahí lo pongo al pastor y como me tardo mucho, allí lo escucho, entre rayos y centellas. Ahí lo oigo al pastor y allí, gracias pastor, porque siempre nos da el pan. No. ¿Para qué es ese alimento? Fíjense lo que dice el apóstol Pedro, para que por ella crezcáis. Subraya eso. Para que por ella crezcáis para salvación. ¿Que no somos salvos? Pues sí, por supuesto que eres salvo, pero si esa salvación no es expresada a través de tu alma, o sea, si esa salvación no se expresa a través de tu alma, tú vas a seguir viviendo como perdido. O sea, si tú te preguntas por qué una persona que tiene a Cristo y que va a una iglesia cristiana sigue viviendo mal, es porque no ha crecido para salvación. Sencillo, ni es el diablo, ni son sus problemas, es porque no ha crecido para salvación. Punto. Punto final. Esa persona no está aprovechando la leche espiritual no adulterada. Fíjense, leche espiritual no adulterada. Tanto decimos qué buen alimento nos da el hermano, qué buen alimento nos da el apóstol, fulano, qué buen alimento. Espérate, ese buen alimento no es para llenarte la pancita, ese buen alimento es para que por ella crezcáis para salvación. O sea, tiene el poder, tiene la potencia y la vida, esa palabra, para que tu alma crezca, no se quede en la misma condición. Entonces, tendríamos que poner allí, no me debo permitir quedarme en la misma condición, no me debo permitir quedarme en la misma condición, jamás, porque el alimento que se me está dando es poderoso, tiene vida, tiene poder, tiene avance en sí mismo. Entonces, ese alimento en mí tiene un destino, tiene una razón, crecer para salvación. Primera de Corintios 2:6 dijo el apóstol Pablo. Primera de Corintios 2:6 dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. ¿Ya vieron? Con los que han alcanzado madurez hablamos ¿qué? Sabiduría. ¿Y qué sabiduría? No de este siglo. Cuando dice no de este siglo, ¿a qué se refiere? No es sabiduría terrenal. No es la sabiduría de los filósofos. Cuando él dice de este siglo, miren, en aquel tiempo estaban los más pesados filósofos. Los más pesados en aquel tiempo era el tiempo de la filosofía griega que estaba en su apogeo. Entonces aquí se atreve a decir el apóstol Pablo que la sabiduría que portamos los hijos de Dios y que esta sabiduría que hablamos está por encima de la sabiduría de los filósofos contemporáneos. Fíjense qué extraordinario. Y dice esta sabiduría que hablamos, el problema es que solamente la pueden entender y la podemos hablar entre los que han alcanzado madurez. ¿Qué pasaba entonces con los que no habían alcanzado madurez? ¿Qué pasa entonces con los que no habían alcanzado madurez? Sencillo, no podían disfrutar de la sabiduría mayor que está por encima
de la sabiduría en la que opera el mundo. ¿No? Es para que vean, nada más para que vean qué nivel. O sea, pero alguien dice, no, pero es que el nivel, ¿dónde estudió usted, hermano? No es dónde estudiaste. Oiga, pero ya lo vuelvo a decir, es que tú y yo tenemos que hacer una buena gestión de la palabra que nos están dando. Amén. La palabra que se te está enseñando es una gran responsabilidad en tu vida. Tienes que hacer una buena gestión de esa verdad que se está implantando en ti. Tienes que permitir que penetre y que llegue al punto correcto, donde se implante, crezca, sea alimentada y dé fruto. Amén. Eso es importantísimo. Eso es fundamental. 1 Corintios 3, versículo 2, dice el apóstol, os di a beber leche y no vianda. ¿Por qué? Porque aún no erais capaces y no sois capaces todavía. Gracias. Isra, dice Sócrates, Platón, Diógenes, ¿ya vieron? Increíble. O sea, los que ahora dicen, wow, los grandes pensadores o los grandes filósofos, ellos los tenían ahí. Voy a decirlo así, querían competir con la iglesia. Bueno, la iglesia era insignificante, pero la iglesia creció, avanzó, pues claro, por el poder y la potencia de la verdad y de la vida de Cristo. Pero después ellos empezaron a crecer y a operar en una sabiduría mayor que esa. ¿No se les hace extraordinario? Por eso el libro de Efesios dice que la encargada de administrar la multiforme sabiduría de Dios en la tierra es la iglesia. ¿Escuchaste? La encargada de administrar la multiforme sabiduría de Dios en la tierra es la iglesia. Esa es la realidad. Pero claro, alguien dirá, pero nosotros, pastor, no. No, claro, en el infantilismo y en la niñez jamás vamos a administrar nada de eso. Requerimos madurar. Ofe dice, Cristo es sabiduría, amén. Cristo es la sabiduría de Dios. Qué maravilloso. Entonces dice, por eso dice Pablo, sin embargo, hablamos sabiduría, pero entre los que han alcanzado madurez. O sea, con los niños no pudimos hablar sabiduría. 1 Corintios 3:2 dice, os di a beber leche y no vianda. ¿Por qué? Porque no erais capaces. No eran capaces y no son capaces todavía. ¡Wow! De nuevo vemos las consecuencias de no crecer. O sea, un alimento más contundente, un alimento más sólido, sabiduría divina, sabiduría que está por encima de los más grandes sabios que hay en la tierra. Esa sabiduría, familia, nos pertenece a nosotros. Nosotros en el Espíritu portamos la sabiduría más extraordinaria, pero ¿cómo la vamos a conocer si lo que más gobierna es carne? ¿Por causa de qué? Por causa de inmadurez. Pues es imposible arribar a esas realidades. Y no es que Cristo haya fallado, no es que los apóstoles nos hayan mentido, es simplemente que no hemos arribado a un nivel mayor, que hemos bloqueado el crecimiento natural de la vida que portamos, o sea, el avance natural de la vida que portamos, lo bloqueamos. Analiza las cosas que han bloqueado tu crecimiento. Analiza lo que te ha obstruido a crecer y deséchalo. No ores por ello. No ores por ello. Deséchalo. Bueno, no vas a desechar a tu esposo o a tu esposa. Vas a decir, pastor, ha sido mi esposo el bloqueo. Entonces, no. O tu suegra tampoco. Pero tú sabes a qué me estoy refiriendo. Desecha. No espiritualices la solución. La solución está en tus decisiones. Porque de hecho nuestras decisiones son las que nos mantienen en inmadurez. Son nuestras decisiones. La inmadurez no es algo fortuito. No, la inmadurez es intencional. Fueron nuestras decisiones, así que solo nuestras decisiones nos van a permitir que esta vida que portamos, poderosa, avance y nos lleven al cruce que queremos. Queremos cruzar de la niñez a la madurez. Amén. Entonces, 1 Corintios 14:20. 1 Corintios 14:20 dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. O sea, ya les está diciendo, ¿saben qué encontró el apóstol Pablo? Una inmadurez mental. Una inmadurez en la manera de pensar, o sea, inmaduros en su mente. ¡Wow!
Escribe allí, lo único que madura, o sea, lo único, la salvación de tu mente es la renovación. Es la renovación de tu mente. La salvación de tu mente es la renovación. Y acuérdense que la mente es importantísima porque la mente es el departamento gobernante de tu alma. Si tu mente no se renueva nada. No se renuevan tus sentimientos, no se renueva tu intuición, no se renueva tu percepción. O sea, tu alma seguirá colapsada como quedó. Fíjense, aunque ya no estás en el pecado de Adán, pero el alma quedará colapsada como quedó después del pecado de Adán. Amén. Lo que le quedó a Adán fue un alma revuelta. Efesios 4:13, por eso los apóstoles decían esto, Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Ya vieron? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Sabes qué nos dice este pasaje? Ellos la tenían clara, por eso tuvieron éxito, porque la tenían clara. Miren, mientras nosotros hoy estamos pensando en otros objetivos, en serio, estamos pensando en otros objetivos, estamos pensando en cómo hacer que la iglesia, no sé, haga esto y cómo hacerle para crecer y cómo hacerle para tener más miembros y cómo hacerle para alcanzar a más personas, que no estoy diciendo que no lo hagamos, pero eso lo ponemos como nuestros objetivos principales. Ellos no tenían, de hecho ellos nunca ves que hayan tenido como objetivo los números, y sin embargo, si alguna generación ha dado evidencia de un fruto numérico, fueron ellos, pero no era su principal objetivo. Aquí vemos, la tenían clara. Todos, todos, pongan allí, todos tenemos que llegar ¿a qué? La unidad de la fe. Todos tenemos que llegar ¿a qué? Al conocimiento del Hijo de Dios. ¡Wow! A la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios. Todos tenemos que llegar allá. ¿A qué más? A un varón perfecto. ¡Qué maravilloso! La tenían clara ellos. O sea, esto se trata de un varón. Cuando dicen un varón perfecto, están hablando del hombre corporativo. Ellos entendían que no se podía llegar a la meta si no empezamos a creer y a operar corporativamente, pero en verdad. No con nuestras competencias eclesiásticas, que eso es niñez. Esa es la niñez eclesiástica. Cuando estamos compitiendo, cuando nos vemos como rivales, cuando nos enojamos, cuando sentimos celos porque otro le va más, porque nos sentimos celos porque otro viaja más, porque otro anda por allá y porque otro y el otro está llorando y porque a mí no me llama nadie, porque nadie me invita, y porque ellos sí, yo no, y ahí estamos en esas estancias de inmadurez y de individualismo. El apóstol decía, no, esto se trata de un cuerpo que debe de llegar a la perfección. Es extraordinario. Un cuerpo que llega ¿a dónde? A la perfección. Ya ves que la tenían clara, ellos no estaban pensando en tenemos que hacer un grupo de alabanza que toque padrísimo para que la gente venga y para que nos lleve a la presencia de Dios. ¿Se acuerdan cuando hablábamos así? No, ellos no mencionan ni un grupo de alabanza, ni mencionan equipos de evangelismo, ni mencionan gente de guerra espiritual que haga vallado en la ciudad y que le den 7 vueltas a la ciudad. Ellos no mencionan nada de eso, ellos la tienen clara. Tenemos que llegar todos a la unidad de la fe, tenemos que llegar todos al conocimiento del Hijo de Dios, tenemos que llegar todos a ser el varón perfecto en la tierra. ¡Qué hermoso! Y tenemos que llegar todos a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Tenemos que llegar todos. Mira, familia, amigos, si tú me estás escuchando y si tú estás congregándote, yo te invito a que nunca en tu vida lo dejes de hacer. Si tú regresaste y te habías aventado tus vacaciones, tu pausa, y estás ahorita como regresando, como algunos dicen, ¿no? Pues yo estoy regresando, estoy de nuevo retomando. Yo te invito a que dejes las medias tintas, la mediocridad, que medites en esto que estamos hablando. Es de suma importancia que tú dejes esa
esa caminata que, ¿cuántos han ido al mar y caminan en la orillita del mar donde solamente te estás mojando los pies y solamente te estás mojando los pies y viene una ola y te sales porque no te quieres mojar más y ya ves que la ola se regresa y ahí vas tú un poquito más? Allí te voy a decir, no se pesca nada. Allí no se obtiene nada. Allí no se logra nada. Si tú estás en esa condición, yo te invito, y lo hago en el nombre del Señor, a que abandones esa condición y a que te vayas más profundo. En lo más profundo es donde encuentras las más grandes riquezas. Es donde tendrás los más grandes tesoros. Es donde vas a poder experimentar las cosas tan hermosas. Es increíble que a veces la gente, perdón que lo diga así, pero es increíble que a veces la gente que está en la religión, luego tiene más pasión por su religión. Ahora nosotros, que íbamos conociendo un poquito mejor la verdad, y esa verdad nos está llevando a una libertad maravillosa, que no lo aprovechemos. Ya lo dije, si esta generación es una generación que Dios está dándole, bombardeándola de palabra extraordinaria, lo más maravilloso la mejor decisión que tú puedas tomar en tu vida es tomar el arado y no volver atrás y tomar la decisión firme de avanzar, no retroceder jamás. Ahora, eso es lo más sencillo. Jesús dijo, ¿quieres la vida más descansada? ¿Quieres el verdadero reposo? Aprended de mí, que soy manso y humilde. Fíjense, aprende de mí, yo soy manso y humilde. ¿Qué es ser manso y humilde? Déjate gobernar. Jesús estaba gobernado por el Padre. Él lo está diciendo. ¿Sabes por qué yo descanso? Porque yo no estoy luchando con mi propia vida. Yo descanso porque el Padre me gobierna. Soy humilde y soy manso de corazón. Y toma el yugo, porque ¿cuál es el yugo? Es la dirección que yo te voy a dar, olvídate de la tuya. Por eso luchas y por eso te cansas y por eso te regresas y vas y vienes y vas y vienes. Yo cuando veo eso, yo digo, Dios, ayúdalos. Yo sé que no te va a cambiar la recomendación de un pastor, yo lo sé. Eso Dios te tiene que dar luz de que te des cuenta que el yugo más fácil es la dirección de Él. Que en el momento que nosotros rendimos nuestra voluntad y nos rendimos a su voluntad, es cuando verdaderamente descansamos y vamos a la dirección correcta. No te permitas nunca más. Tus hijos, si tienes hijos pequeños, ellos necesitan ver tu fe no fingida. Ellos necesitan ver cuánto amas al Señor en verdad. Ellos necesitan ver cuánto tú vas, cuánto tú haces. ¿Por qué? Por escuchar la palabra. Ellos necesitan ver que no fingimos, que amamos a Dios en verdad, que amamos su palabra en verdad, que vivimos su palabra todos los días, no solo los domingos, no solo un tiempo, no solo un momento, sino nos gobierna. La palabra de Dios es viva y es eficaz en nosotros. Entonces podremos edificar correctamente nuestras casas a nuestros hijos y podemos enseñarles no con palabras, sino con la misma vida de Cristo en nosotros que se manifiesta. Por eso ellos decían, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tenemos que hacer esto? ¿Hasta cuándo? Me encanta porque vean lo que entendieron, hasta que todos lleguemos. O sea, en otras palabras, ellos sí vivían una vida con un objetivo claro y sabían hasta dónde tenían que llegar. Hoy parece que no sabemos como que a dónde tenemos que llegar. Y, oye, ¿y cuál es el sentido de hacerme cristiano? ¿Y de qué se trata esto? No, ellos la tenían clarísima. Ellos la tenían clarísima. Pero bueno, se me fue el tiempo. Una reflexión. Estos destinatarios de la carta de los Hebreos, se hicieron tardos para oír. ¿Quieres que te diga lo que significa eso de tardos para oír? La palabra griega es notros. Y quiere decir, fíjate, mente lenta, obtusa, torpe para entender, dura de oído, distraída. Fíjense esta, distraída
para retener, una mente distraída para retener. ¿Cuánta distracción? Esta palabra, escuchen esto, esta palabra se usaba para los miembros insensibles de un animal enfermo. ¿Me escucharon? Era la palabra que se usaba para los miembros insensibles de un animal enfermo. Y se usa también de una persona que tiene la percepción y la cerrazón de una piedra. ¿A alguien le dijeron en la escuela que es una piedra? Pues eso es lo que está diciendo aquí el escritor. Es lo que les está diciendo Dios. No sean piedras. Abran su corazón. ¿Se acuerdan que ya leímos? Si escuchas hoy la voz de Dios, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy. La palabra es para ser administrada. Hoy. La palabra es para ser oída. Hoy hay una palabra de Dios para ti. Mañana vendrá otra. La de ayer ya no te funciona. Ya no te sirve. Así es el reino. El reino es de total dependencia del rey, total dependencia de papá. Eso es el diseño divino y es el que más te conviene, porque solo así hallarás descanso para vuestra alma. Lo que nos trae cansancio es cuando nosotros estamos haciendo todo y estamos como locos y pensando y tratando de hacer y tomando el lugar mismo incluso de Dios, cuando Él es nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro papá, nuestro guía. Él es nuestra vida. Decía el apóstol, cuando Cristo vuestra vida, Él es nuestra vida. Amén. Así que a crecer, muchachos. Gracias a Dios por este tiempo. Papá, muchas gracias.